Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Soy Laura Aguilar y ahora nos encontramos en una edición más de Cafeteando con Laura. Ahorita tenemos la presencia del doctor Juan Isidro del Bosque, un doctor que ha tenido actividad legislativa, por supuesto, le tocó enfrentar la pandemia y también uno de los arquitectos que conforman la nueva Orizaba. ¿Quiere usted saber más? Acompáñenos. Doctor Juan, ahora famosísimo doctor del Bosque. Sabemos que a 9 años de su actividad en la 62ª legislatura, usted tuvo muchas experiencias y muchas anécdotas bastante interesantes, pero yo entiendo que la actividad cuando estás dentro de la legislatura, entre el grupo selecto, tanto de senadores y diputados federales, es muy distinta a realmente vivir la vida de un ciudadano común en nuestro bello Orizaba. Usted que aprendió tantas cosas y vivió tantas más dentro de la Cámara de Diputados, ¿me podría usted decir de esas actividades qué es lo que puede usted traer para poderlas llevar a cabo aquí para mejorar nuestra sociedad? Bien, sí. Buenos días, Buenos Laura. días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la aseveración que haces respecto al grupo selecto es correcta. Un grupo que, repito, no me sorprende porque es parte de la vida política en una sociedad, y desde los tiempos antiguos aquí en México siempre ha existido un grupo selecto, desde la época prehispánica, en la época colonial y actualmente en la historia contemporánea de México. Resulta que el sistema político mexicano pues así lo marca, las leyes actuales así marcan, la constitución política marca que debe haber 500 diputados, 132 senadores. El problema no es ese, el problema es que cuando llega algunas personas, llámese de cualquier instituto político, entonces se dediquen más al sistema centralista que al sistema de su población, que fue quien los eligió. Así es. Y de eso sí hay muchas anécdotas que platicar. En un aspecto personal, yo me dediqué, así como es la actividad y lo marca la ley, a legislar y a aprobar y a meter propuestas ante el Pleno para que se cambiaran algunas cosas. Y bueno, participé en un grupo político de mi partido en donde se hicieron algunas propuestas para renovar la Constitución, en este sentido, lo que le llamaban los cambios constitucionales importantes, que no vale la pena mencionar ahorita porque es caer en polémica, pero lo hacemos si tú gustas. ¿Podría usted mencionarlos? Bueno, hagamos un paréntesis pequeño. Las reformas, como son las estructurales, que son la reforma energética, la reforma educativa, la reforma hacendaria, por decir ejemplos. Y creo yo que eran situaciones en ese momento que debíamos cambiar en el país. Y desgraciadamente hoy, por ejemplo, la reforma educativa quedó en el olvido. Hoy vemos los resultados, ¿no? Los resultados son nefastos para la sociedad en la que vivimos. Entiendo. La reforma energética, estamos viendo ahorita, no es posible como le den más importancia a una refinería y no a las energías limpias, ¿no? Ahí está la reforma energética nueva. Ya inclusive leímos artículos apenas recientes en donde compañías extranjeras que han invertido en energías limpias se sienten ofendidas e inclusive son afectadas económicamente por eso. Ya hay denuncias inclusive en pie para el gobierno mexicano, obviamente de nuestro dinero. La reforma hacendaria, en donde se convirtieron los famosos repecos en RIF, pues fue un beneficio a la población. Ahí sí no le han movido nada, ¿no? Pero hablan mucho del IVA y que dentro de la reforma energética, pues obviamente nos queda la situación de los combustibles, ¿no? Que cada día está un poquito más delicada la situación en cuanto a costos de combustibles y todo esto. Y eso ha afectado definitivamente en la vida económica, social, la productiva del país. Y eso es a nivel general. Decía yo que en lo personal me dediqué mucho a traer beneficios aquí a la zona, a los municipios que yo representé. Cosas que usted se encargó de traer aquí a la zona, ¿algunas de todas siguen vigentes? Sí, por supuesto.
En situaciones de recursos, tenemos orgullosamente el récord de recursos que no manejamos. Eso es otra falsa creencia. Un diputado no maneja dinero, gestiona. No es su obligación tampoco. La ley no marca que el diputado deba bajar dinero y recursos a tal lugar. No, pero nosotros lo hicimos y lo hacen muchos diputados, gestionar recursos a través de las diferentes dependencias que existen ya en la República, como son Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conaculta, todo esto que sigue vigente. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, aquí en Orizaba, por hablar aquí de Orizaba, en obras de infraestructura, de obras de caminos en las zonas rurales, por ejemplo, Mariano Escobedo, Alpatláhuac, Calcahualco, 3 municipios que ni siquiera eran gobernados por personas de mi misma institución política. Les dimos el beneficio y les gestionamos recursos para carreteras. Yo siempre he dicho que hay que facilitar los caminos, hay que hacer buenos caminos en las sierras rurales, inclusive pues, en las ciudades, para que uno pueda transitar y entonces mover mercancía, llevar a nuestros enfermos a un lugar adecuado y tener libertad de movimiento. Eso yo lo hice con mucho gusto y ahí están plasmados. Ahora en Orizaba igual recursos como decía yo, de forma de la cultura, pues la Feria Internacional del Libro, las fiestas patronales, las remodelaciones y restauraciones de algunos lugares como los murales históricos que tenemos aquí, que es importante la conservación, y en forma de infraestructura, pues pavimentos, calles, luminarias, etcétera. Todo eso en base a programas que ya hay de gobierno. No era dinero mío, lo aclaro, ni soy donante, ni nada. Yo hacía mi trabajo y bueno, nos tratábamos. Obviamente que esto tiene que ser también en compañía de un municipio o de un cabildo que sea ordenado. Que sea ordenado, porque si a ti te dicen, oye, necesitamos un camino de tal a tal lugar, sí, pues ¿dónde está el proyecto? No, pues no lo tengo, pues no sale. Entiendo. Proyecto, con todos los permisos, con todos los estudios de, por ejemplo, la cuestión ecológica ahora, todo esto. Es importante que te lo tengas listo. O sea, algo importantísimo, Orizaba Pueblo Mágico. Se logró por ahí en ese lapso. Y claro, por supuesto, con el empuje de los alcaldes en su momento. Doctor del Bosque, usted mencionaba algo muy importante. Para poder lograr muchas cosas entre proyectos y que se bajen los recursos, obvio usted en su actividad en la 62 legislatura tuvo que ver mucho. Pero ahorita ya como ciudadano, cuando hay una participación ciudadana, ¿qué es lo que se puede lograr? Realmente, ¿qué es lo que puede lograr un ciudadano para mejorar Orizaba más allá de ser diputado? Por ejemplo, yo soy una ciudadana de Orizaba. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi entorno? Usted que ya vivió toda esa actividad legislativa, ¿qué es lo que nos puede dar a nosotros como ciudadanos para poder mejorar nuestro Orizaba? Porque recuerde que nosotros no tenemos ni los recursos del gobierno federal, y tampoco pues el compadrazgo ni nada. Yo sé que probablemente se pueda llevar a cabo para lograr algo mejor para nuestra ciudad, pero en este caso, ciudadanos, usted que ya no se encuentra en el poder, ¿qué actividades está haciendo para mejorar nuestro Orizaba y que también nosotros podríamos hacer? Porque también es tarea de todos. Interesante pregunta y creo que es la clave para lo que está sucediendo en Orizaba. Hace muchos años yo fui regidor también en la ciudad de Orizaba. Y cuando terminamos el trienio del 2008, 9 y 10, en el 2011 por ahí hubo una reunión de los que fuimos parte del cabildo junto con el alcalde, ¿por qué no mencionarlo? Juan Manuel Díez. Llegó la prensa, el cuestionario fue de que cuál era el principal logro que habíamos obtenido en la ciudad, en ese cambio radical que hubo en ese entonces. Entonces todos contestaban, ¿no? Que el puente Independencia, que si el teleférico, que no sé, muchas cosas, las calles, 11 meses aquí con el Dragón Rojo, recuerdo que fue un boom, no sé cuántas cientos de calles se pavimentaron en Orizaba. Y a mí pues, me preguntaron, oiga, ¿y usted no ha contestado nada? Y les dije, bueno, el principal logro es haber cambiado la mentalidad del ciudadano. Creo que eso es lo principal. El hecho de que los ciudadanos empecemos a creer en nuestra autoridad y darle la confianza de que tengan bien administrados nuestros recursos, porque son nuestros.
Así es. Entonces aquí yo enlazo esta respuesta a tu pregunta en el hecho, en dos vertientes. Primero es la política, estando en la Diputación Federal, en una regiduría, en una presidencia, en donde sea como senador o gobernador, que son diferentes, una cosa es ejecutivo y otra legislativo, pero en ambas partes la política es una herramienta para poder ayudar a la población, para poder dar servicio, no al revés como muchos lo hacen. Utilizan la política para beneficiarse personalmente. Para servirse, básicamente. Y eso es lo que debemos cambiar. ¿Y quién lo va a hacer? El ciudadano. Ahora, con esa herramienta nosotros la debemos colocar al servicio de la población. Hace un momento platicábamos off the record que a mí una vez me hicieron una pregunta, oye, ¿dónde está tu oficina de enlace? Oficina de enlace legislativo. No le veo el caso tener una oficina de enlace, mi oficina es mi camioneta. En esa camioneta que yo me compré, yo he ido a todas las partes, a todas las comunidades en la sierra del volcán, en las comunidades en donde vivo, y he ido a visitar a la gente. Esa es mi oficina y es en donde debes estar. Allá en México, en la Cámara de Diputados, ahí legislo, ahí trabajo, ahí me voy a una oficina. Un día por moverme de la Cámara de Diputados, íbamos muy deprisa a una reunión a Conagua, recuerdo muy bien, me planchó un metrobús, nos dejó ahí, pues casi me dio muertos, y pues era para gestionar recursos para mi ciudad y para mis ciudades representadas. Ahí es donde también uno arriesga el pellejo, y ahora como están las cosas con la violencia, pues también un personaje que sobresale, pues es causa siempre de estar en la mira de los que no se dedican a lo bueno, por decirles de algún modo. Es cierto. Entonces, yo creo que todo esto es importante, el empoderamiento del ciudadano. El ciudadano que se acostumbre a que sus autoridades les den cosas buenas y no cosas malas. Eso nos sucedió en una ocasión cuando hicimos la reubicación y la reingeniería del mercado Zapata, que fue muy mencionado en la prensa y en todos lados, con versiones falsas, con versiones ciertas. Lo hecho era que la realidad, todas las personas que estaban de manera informal o de una manera no lícita en algunos casos, no creían en la promesa de la autoridad que se iban a reubicar en un lugar mejor. En el caso el mercado de Cerritos, que ahora es un atractivo pues fantástico aquí en la ciudad. Entonces no creían en la autoridad, los engañaban. Y esa es la idea, desgraciadamente, que existe en México, en los mexicanos, que aquí no hablamos de partidos, no hablamos de nada, somos los mexicanos los que hacemos una buena y una mala política. Una buena y una mala política. Está usted comentando que en todo caso podríamos nosotros dar la conclusión que hay entre mexicanos que se dejan engañar y lo ven tan normal, y políticos que engañan, pero lo ven igual normal, como lo que estábamos comentando. El político que te promete el puente para pasar el río, pero pues realmente y no hay río. No hay río, pero ellos te dicen, nosotros ponemos el río. Uh-huh. Y obvio sabes que nunca va a pasar, pero te conformas y lo aceptas. Es correcto. Hay ocasiones que se utiliza esta herramienta política que yo mencioné, la herramienta, no para servir, sino para engañar. A veces hay personas que estudian y se asesoran también de gentes estudiosas en lo que es el comportamiento humano y lo que es nuestra sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Y te dicen, tú debes decirles esto, la gente quiere escuchar esto, pero no en beneficio, sino te dicen, oye, promételes esto. Pues por eso tan mencionado, ya estamos hartos de promesas. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, oye, yo te prometo que vas a ganar dinero. ¿Qué quiere la gente? ¿A quién le gusta que no le endulcen ¿a quién no le gusta que le endulcen el oído? El oído. Quiero que ganes más dinero. Entonces, no, pues este es bueno. Por lo pronto voto por él. Entiendo. Entonces esa herramienta política no la estás utilizando para darle un servicio. Yo no te puedo decir, oye, mira, yo te debo decir, mira, en tal lugar existe la necesidad de hacer una carretera. Yo te prometo y me comprometo que vamos a gestionar eso. Gestionar. Yo no te voy a dar dinero para hacerlo, pero bueno, vamos a hacer. Esas son promesas que sí se deben aplicar, ¿no? Y ya después es del ciudadano, el empoderado ciudadano, el exigir
que se cumpla eso. Pero esto de que no, pues vas a estar en mejor lugar, pues es equivalente a lo que sucedió en la independencia, en el movimiento independentista, ¿no? Con ese estandarte de la Virgen de Guadalupe, nos enseñan que Miguel Hidalgo, todo esto. Lo mismo sucede ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar con la corrupción. Pues es como decir, vamos a acabar con la corrupción, pues vamos a acabar con los mexicanos, ¿no? Entonces, la corrupción no, vamos a castigar la corrupción. Aquí el problema de México no es la corrupción, es la impunidad. Siempre hay que derogar la impunidad para que entonces la corrupción no exista. Entonces, la obligación de cada ciudadano, retomando la pregunta, sí, es hacernos conscientes del poder que tenemos como ciudadanos y 2, exigirle a las autoridades que elegimos a que dé buenos resultados y acostumbrarnos a que tenemos que tener buenos resultados de cada persona o de cada personaje que nosotros estemos eligiendo, y ya también identificar que cuando hay nada más cuenteo, saber qué está bien y qué está mal. Ese es el dilema entre el ciudadano, saber identificar quién es un buen servidor público y quién no. Y ahí es en donde hemos fallado un poquito, pienso yo, con el ciudadano. Pero no hay que dejar de pelear en esto. O sea, hay que seguir todo. Tú me preguntaste como ciudadano. Efectivamente, yo ahorita soy un ciudadano desde hace pues ya unos años. Soy ciudadano normal, común, que cumplo con mis obligaciones fiscales. Soy empresario, soy médico, soy profesionista, soy padre, soy abuelo, soy amigo. Yo llevo mis actividades como cualquier otro en el país. Pero sí hay que saber diferenciar. Ese es el dilema. Y eso es un trabajo que lo podemos hacer desde el punto de vista ciudadano, ayudarle a la gente a entender las cosas también. Bueno, Orizaba es un pueblo mágico, una ciudad que ha avanzado acorde, van pasando los años muchas veces para bien, pero también hay algunas actividades y algunas cosas que se pueden mejorar. Usted, por favor, mencióneme 3. Bien, yo creo que si empezamos por la parte de la autoridad municipal, creo que hay 2 o 3 proyectos por ahí que pueden mejorar el atractivo turístico que ya existe en Orizaba. Cabe mencionar que esto fue un cambio de vocación en la ciudad. Por decirte una cifra, por ahí en los años 60, Orizaba tenía una población de 25 mil obreros. Ahora la fábrica cervecera importante que hay acá en Orizaba tiene 1,400 empleados en total, como la mitad o un poquito más de la mitad son obreros, y de ahí, bueno, ¿qué significa una baja importantísima en la cuestión? Entonces, en la cuestión obrera, había que cambiar esa vocación. Ahora somos una ciudad de servicio y de servicios turísticos. Entonces, por parte de la autoridad, pues seguir manteniendo y promoviendo algunos 2 o 3 más proyectos para atractivos en la ciudad. Por parte de la ciudadanía, 2 aspectos. Dijiste 3, ya llevo 3, ya llevamos 2 aspectos ahora por parte de la ciudadanía. Tenemos que aprender a recibir al turismo. Y eso no es difícil. Es nada más simplemente dejarse llevar por los sentimientos que tenemos los mexicanos de ser anfitriones, de ser buenos guías, de ser amables, de ser receptores de ese personaje que viene de fuera y que muchas veces viene desorientado, y saber cómo ver. Y la otra parte, la tercera, es tratar de, como ciudadanos, embellecer nuestra casa, o por lo menos, si no embellecer, porque esto no es de dinero, ordenar nuestra casa. Si vemos que está lleno de basura afuera, barrer nuestros frentes, pues tratar de tener en buenas condiciones nuestras casas, que orgullosamente es donde vivimos y que es en donde le podemos brindar a la persona que viene de fuera una buena imagen y darle una buena vibra de que regresen, y no nada más de que regresen, sino que promuevan también la ciudad en otros lados. Eso está sucediendo. Doctor Fuentes, ante la salida apenas del señor Rojí y la entrada del señor Díez, solamente es el ejemplo de salidas y entradas de muchos alcaldes. A su parecer y a su punto de vista, ¿cuál ha sido el mejor alcalde de toda la ciudad de Orizaba y la historia? ¿En toda la historia? En toda la historia. Es una pregunta un poquito difícil, pero te la voy a contestar con el corazón y con el conocimiento. Con el corazón, yo creo que el mejor alcalde que ha habido en Orizaba es Abel del Bosque Uribe, mi padre. Pero bueno, con el conocimiento ha habido diferentes circunstancias. Se pueden mejorar, para no decir cuál ha sido,
pues se puede mencionar de la época contemporánea, un Manuel Mejía Muerta, a un Enrique Martínez Madrid, a un arquitecto Isaías Rodríguez Vivas, quien fue inclusive un generador de progreso y de actualización de la ciudad, muy importantes sus proyectos. Y de ahí en adelante, pues muchas gentes que han trabajado por Orizaba. Un buen alcalde fue García Vera, Luis Rojí, y si nos vamos a la época antigua, pues como representante de aquel poder obrero que había don Daniel Sierra, ¿no? Pero actualmente yo creo que si vemos un análisis concreto, objetivo, yo creo que el mejor alcalde que ha habido en toda la historia de Orizaba está repitiendo hoy, y es Juan Manuel Díez Francos. Bueno, doctor, ahora algo que a todos nos concierne, por supuesto, y que por supuesto muchos lo hemos vivido. Desde el ingreso de la pandemia, haber perdido a muchos familiares y haber sufrido en carne propia este mal. Usted, después de haber sufrido el COVID y haber visto a muchas personas sufrirlo, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que tuvo al estar presentando todos estos síntomas? Y 2, ¿qué acciones cree usted que aún no se han llevado a cabo para poder salvar a la gente, para evitar muertes? ¿Se pudo evitar tantas muertes? Sí, definitivamente. Es triste, pero es real. En el sentido de lo que es la pandemia. El manejo de la pandemia concierne a la autoridad federal y estatal y a la autoridad sanitaria de cualquier lugar. Sin embargo, las conductas centrales vienen desde la federación. Yo creo que, sin temor a equivocarme, no ha habido algunas respuestas inmediatas que se debieron haber hecho en su momento. Recordemos que ya llevamos más de 2 años, estamos cumpliendo 2 años de la pandemia tan fuerte. A mí efectivamente me pegó cuando no había vacunas, manejo y total desconocimiento de lo que es la enfermedad, porque no hay especialistas en COVID. Obviamente a mí me contagiaron con un paciente asintomático. Yo desde un principio que inició la pandemia inicié promoviendo medidas preventivas, que es la única forma con la que nos podemos defender los ciudadanos que no tenemos nada que ver con medicina, que no tenemos nada que ver con entidades institucionales o algo. La única forma es prevención. Lavarse las manos, gel antibacteriano, sana distancia, el cubrebocas, la mascarilla, desinfectar nuestros lugares de trabajo, tomar las medidas necesarias. Eso es importante, un poquito la distancia social, ¿no? Pero en su momento las medidas principales no fueron tomadas y, por ejemplo, después cuando salieron las vacunaciones las fueron racionando. Si hubieran hecho una vacunación masiva, ahí está en la comparación con otros países, ¿no? Dicen, en mi casa cuando éramos pequeños decía mi abuela que las comparaciones dan asco, pero bueno, efectivamente hay que compararse. Estados Unidos, que es uno de los principales lugares en el mundo en donde su sistema de salud es de los mejores, tiene 242 millones de habitantes, ya tienen una tercera parte de contagios acumulados. En México apenas están reportando 6 millones. ¿Qué quiere decir? Que no hubo pruebas de detección al momento. No hubo esas pruebas masivas que hicieron en otros lados. Entonces no había distanciamiento del que estaba ya contagiado. Eso propagó más la enfermedad. Eso, junto con los cambios y mutaciones que ha habido en esta canija forma de agresión al humano, que es el virus, han cambiado de cepa. Ahorita ya estamos en el Omicron. Todavía no asimilamos lo que es Omicron y ya está otra que ya se le está juntando. Y bueno, después, critico mucho yo esa formación o la institución del semáforo. Tengo muchos cuestionamientos de ello. ¿Por qué cuestiona usted el semáforo? Porque yo creo que hay que darle más conciencia al ciudadano que a decir hoy sí es verde, hoy es naranja, hoy es rojo. Oye, ¿quién no ha tenido, hoy por hoy hablamos, quién no ha tenido un conocido o un familiar cercano que haya fallecido? Eso es un semáforo rojo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle conciencia al ciudadano para saber cuándo sí y cuándo no y cuándo estamos peor? Yo creo que hay
mecanismos de medición fidedignos y que esos son los que hay que dar a conocer a la gente, aunque sean rudos, aunque sean duros. Ay, no, vamos a espantar, vamos a hacer psicosis. Menciónenos uno. A ver, ¿cuánta gente ha entrado a un hospital complicada sin vacuna? El 80% actualmente. Si ya tenemos vacunas, hay que hacerlo obligatorio. Hay mucha gente que está escéptica a vacunarse y resulta que ayer me llega una señora y me dice, doctor, fíjese que le tengo que confesar, mi esposo no ha querido vacunarse y acaba de contagiarse con COVID. Ya está complicado, ya está en hospital. El 80% de los pacientes complicados ahorita son los que no se han puesto vacuna. Si con vacuna te da, pero ayuda a minimizar. Y hay mucho que hablar del COVID. Me preguntaste que cuál era lo más importante que he pasado yo cuando tuve COVID. Así es. Fue cuando el médico que me atendió, el intensivista, que es uno de mis ángeles de la guarda, me dijo, Juan, te tenemos que intubar, porque mi oxigenación no subía de 60. Entonces, 8 de cada 10 intubados se morían. En ese momento, como médico, me dicen, te voy a intubar, pues dije, ya me fui. En ese momento, rueda un cassette en tu vida, pero rapidísimo. Obviamente tuve que hacer muecas porque hay cosas muy feas. Pero bueno, de ahí tuve que hacer mi testamento. Porque llegó un momento en que dije, bueno, y a mi edad y no tengo un testamento. Tuve que hacer un testamento con videollamadas. Le agradezco al notario que me atendió. Y tuve que hacer mi testamento y ya me mandó los documentos. Fue uno de los momentos más difíciles. Ese parteaguas entre me voy a morir o no me voy a morir. Pero obviamente eso me dio fortaleza, me dio fuerza y dije, no, voy a pelear. Y el doctor me dijo, necesito que tú pelees, porque eso es lo importante, cuando uno está enfermo hay que pelear. Yo peleé porque dije, yo tengo muchas cosas que hacer aquí todavía. Y Dios pues me dio la gracia de seguir en esta vida y por eso hice un convenio con Él, junto con todos los angelitos que me ayudaron, porque son mis ángeles, que fueron una herramienta que Dios me dio. Hice un compromiso y he ayudado ahorita a mucha gente. No cobro un solo peso por atender, asesorar y todo personas con COVID. Más de 1,700 personas ya. Y creo que el 95% los hemos sacado adelante. Doctor, usted tocó una parte muy importante. Hay mucha gente que está evitando vacunarse por muchas teorías. Usted ha recibido, como nos había comentado, a muchos pacientes que se ponen muy graves, sí, porque no se vacunaron. Ya cuando tú ya estás grave y no aceptaste la vacuna, por supuesto que eso ya no... Primero tienes que superar el COVID para que después te vacunen. Sí. La pregunta aquí es, si tú ya te estás poniendo muy mal y no quieres llegar a un hospital para que, entre comillas, no te pongas peor o asegurarte que vas a salir vivo, ¿realmente hay algo que tú puedas hacer dentro de tu casa para apoyarte para salir del ataque del COVID? De inmediato, en cuanto empiezan los primeros síntomas, pedir asesoría médica. De inmediato. Y obviamente aislarse, proteger al familiar, a la familia, a los seres queridos. Eso es importantísimo. Yo creo que la gente a veces no cree y al final del día, hoy todavía estamos hablando de gente que dice que es falso el COVID, que no es cierto. No, pues, ya, contra eso no hay nada que hacer. Pero efectivamente me preguntaste qué otras cosas se debería hacer, qué ha faltado. Sí, ¿qué ha faltado? Ha faltado dinero. Mira, en estos casos yo creo que el dinero no se debe medir. A nivel federal creo que están invirtiendo muchísimo dinero en proyectos que pueden ser importantes de infraestructura, no lo niego. Equivocados o no equivocados, pero ahí están. ¿Por qué no invertir miles de millones de pesos en medicamentos, material, equipo de protección para las zonas hospitalarias, para las personas que están en el primer frente de batalla, en las instituciones públicas? Justo, perdón, doctor, que lo esté interrumpiendo. Y es la primera batalla que libran ante el COVID, por supuesto, son los médicos. ¿Realmente hay algo que se podría mejorar para poder protegerlos? Porque al final, quienes van a enfrentar a la gente o van a tratar de ayudarlos son los doctores. La gente que llega ya infectada de COVID viene pues pidiendo ayuda y realmente tienen que tener unos doctores que estén sanos. Ese equipo de protección, herramientas necesarias para poder
ofrecerles mejores recursos al paciente y seguridad. En este sentido, las cosas con esta variante que ha habido han cambiado en cuanto a letalidad. ¿A qué me refiero? Antes, por cada 100 pacientes que ingresaban a un hospital, teníamos un récord de 12 muertos por cada 100. De cada 10 intubados morían 8. Hoy las cosas han cambiado. Hoy por cada 100 pacientes mueren 2 o 3. Ya bajó del 12 al 2%. ¿De ahí la importancia de la vacuna? Por supuesto. Tiene mucho que ver la vacuna. Y la otra, le doy la razón a gentes que creen en la inmunidad rebaño. Por supuesto que el organismo tiene capacidad de respuesta. Pero no todo el tiempo puede estar solo. Necesita ayuda. El humano siempre necesita ayuda. Entonces, perdóneme que lo interrumpa. Usted le recomienda a nuestros televidentes que si no se han vacunado, que acudan a vacunarse para evitar ponerse mal, y 2, para solamente si te llega a dar, te la pases pero súper tranquilo en la casa. 2 conceptos. Primero, es que la vacuna me causa esto, me causa lo otro, he leído esto. Bueno, muchas veces son noticias que son falsas, pero otras tienen razón. Pero yo también puedo decir, recuerden cuando inició la penicilina, que se catalogó como el descubrimiento más importante del siglo anterior. Mucha gente, ¿cuántos no ha habido gente que dicen soy alérgico a la penicilina? Gente que inyectaban con penicilina, automáticamente ahí se caían, ¿no? Bueno, pues lo mismo puede pasar con cualquier medicamento que se introduzca al organismo. Esto puede suceder, pero quiero decirles que yo, como persona, como médico, el doctor Juan del Bosque, no ha conocido una reacción trágica, mortal de la vacuna. Sin embargo, sí he conocido gentes que ya han tenido hasta 3 contagios y vacunados, pero con síntomas leves. Entonces solamente vamos a retomar algo que ya sabemos, que vacunarte no te exime de volverte a infectar, pero te ayuda a no ponerte grave. Sí, por supuesto. La vacuna no es garantía de que no te enfermes, pero si te enfermas, te da con menos. El porcentaje de muertes actualmente con vacuna es de menos del 1%. Y eso es algo que decir, y eso es lo que tiene que decir la autoridad. Por eso son herramientas importantes. Ahí volvemos nuevamente a la política. El empoderamiento del ciudadano es el conocimiento, es la información real. Y el saber exigir. Y por el lado del ciudadano, saber exigir, ¿no? Aquí deberíamos exigir que existan más medicamentos en instituciones públicas, ¿no? Yo tengo una empresa y tengo pues aproximadamente 65 personas dadas de alta en el IMSS, y sin embargo he tenido yo que atender los gentes que tienen molestias con COVID, que he tenido un porcentaje elevado. He llegado a tener hasta 14 enfermos de la empresa con COVID. Doctor, ¿y los tengo que atender yo? Doctor, ya vamos a terminar la entrevista, pero para terminar, doctor del Bosque, ya sabemos que tiene usted pues un servicio hacia la ciudadanía ya bien marcado, entre ellos lo que usted nos había comentado al principio, el ofrecer el servicio a la gente que trae COVID y no se le cobra ni un peso, que eso es de reconocerse y nosotros se lo reconocemos. Gracias por atender a la gente que muchas veces no cuenta con los recursos. ¿Qué sigue aparte del doctor del Bosque, de la vida profesional, un hombre que está preocupado realmente por el servicio del prójimo, pero más allá, ¿qué sigue en la vida política? ¿Qué sigue en la vida pública? Bien, pues sí, efectivamente la situación de vocación de servicio ya se trae, ¿no? Yo creo que eso es inculcado desde la familia, desde mis padres, que siempre han sido gente de ejemplo para uno, y que definitivamente me inculcaron el servicio como vocación, no por el hecho de servirme, sino de servir. Y siempre lo dije, y es más, lo he escrito, que el dar es más importante que recibir. Y es una satisfacción más grande. A raíz de que yo enfermé, precisamente estuve a un pasito de la muerte, yo me hablé de tú con la calaca y le dije, no, yo me regreso. Y me regresé a ese túnel de la vida e hicimos ese compromiso de seguir sirviendo a la gente, que lo he hecho durante muchos años en la cuestión profesional como médico. Pero en la vida política, me preguntabas qué sigue, pues no sé, no sabemos qué siga. Yo soy un elemento de mi instituto político en donde estoy siempre
a la expectativa de en dónde puedo servir mejor. En estos momentos yo no estoy participando en ningún puesto público, pero tengo amigos que están ahí y con mucho gusto siempre una llamada, una platicada, una asesoría, siempre estamos al pendiente para beneficio de la sociedad en la que vivimos. Y desde el punto de vista personal nunca desaparece esa convicción política y la forma de trabajar no desaparece. Yo creo que hasta la frase que siempre mencionan de genio y figura hasta la sepultura, pues hasta que yo tenga una sepultura como morada, hasta entonces voy a dejar de servir a la gente. ¿Qué sigue? No lo sabemos. La política es hoy sí, mañana no, pasado mañana quién sabe. Es muy impredecible, pero la intención de seguir ayudando a la gente siempre va a existir. Doctor del Bosque, todo un personaje que ha buscado tanto en la vía de la salud, política y en el servicio público básicamente para poder apoyar a quien más lo necesita. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Y usted gracias por estar acompañándonos en una edición más de Cafeteando con Laura. Gracias.